Muy bien, pues de nuevo aquí para seguir con nuestro curso bíblico, ¿verdad? Nuestro estudio bíblico cronológico. Estamos avanzando ya, estamos en la zona de la monarquía, en este periodo enrevesado, por decir una palabra suave, ¿verdad? Enrevesado de los reyes del norte y los reyes del sur, cómo se entrelazan y cómo a veces los nombres nos confunden tanto, ¿verdad, Adelaida? De este rey de aquí, que se llama igual que el de allí, pero nos formamos un poco de lío, sí. Pero para eso estamos aquí, para eso estar viniendo fielmente cada miércoles, para salir de esos líos y para ir viendo qué nos va poniendo el Señor, qué lecciones nos va poniendo el Señor para que aprendamos de todas estas vidas, historias y enredos que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo. Vamos a orar un momento para que Dios nos ayude. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y pedimos tu ayuda para poder escudriñar tu palabra y poder encontrar esos misterios y esas verdades ocultas, Señor, y esas pepitas de oro, Señor, que encontramos en tu palabra, que llegan a nuestro corazón y nos ayudan a caminar, nos ayudan a tener una nueva esperanza, un nuevo aliento, que nos corrigen, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra en nuestro alma y nos ayuda a ver las intenciones, los dobleces de nuestro corazón, las motivaciones, a veces cosas tan internas que ni siquiera nosotros somos conscientes. Pero tu palabra lo revela, tu palabra lo expone, tu palabra nos ayuda a ser más como tú cada día. Ese es nuestro anhelo, Señor, ser como tú cada día un poco más semejantes y creciendo en carácter y creciendo en conocimiento, en sabiduría de tu palabra, en favor para contigo y para con los hombres, así como tú también hiciste en esta tierra. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos ayuda, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entonces creo que andábamos allá por el capítulo 11 del segundo libro de Reyes, si no recuerdo mal, ¿verdad? El capítulo 11 del segundo libro de Reyes. Habíamos visto en el capítulo 9 y 10, en los capítulos 9 y 10 eran como dedicados especialmente a este tal Jehú, ¿verdad? Este Jehú que fue rey del norte, y lo teníamos aquí. Decíamos que era del único que se dice algo bueno, porque fue obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Y acabó con toda la casa malvada de Acab, ¿verdad? Recuerdan al rey Acab y Jezabel, su esposa, y todos los males que trajeron al reino del norte. Pues Dios le dio una palabra a este hombre. Este hombre había trabajado, era capitán, estaba bajo el servicio de su rey y trabajaba ahí pues como un príncipe, dice, de su reino. Pero el profeta le da una palabra de que él va a acabar con la casa de Acab, y él pues valiente y eficientemente va a hacerlo, se pone manos a la obra, y vemos a este Jehú que va a dar muerte, decíamos, a dos de los reyes. Va a dar muerte a Joram, que era el rey para el cual estaba trabajando en ese momento en el norte, pero también va a dar muerte a Ocosías, que era el rey que estaba en el sur, que pues por ahí había subido al reino del norte a ver al rey del norte, que era su tío, ¿verdad? Esto es un poco lioso, pero aquí decíamos el otro día que aquí hay como un nudo, como una confusión, como que se entrelazan el norte y el sur, y si quieren lo explico brevemente para que nos quede más o menos claro. Okay. Cuando Acab está reinando en el norte, cuando el rey Acab está reinando en el norte, él se casa con Jezabel. Como decimos, Jezabel es una mujer de otra nación, la cual viene y trae a Israel pues todos los baales, todos los males, todos los dioses, todos los pecados que no se hacían en Israel, que se hacían en otro lado. Esta mujer los trae para acá, ¿no? Entonces se junta con Acab, que ya era de por sí malvado también. Entonces hacen ahí un tándem muy peligroso y muy malo para Israel. Ellos estaban reinando en el norte. Por ese tiempo, cuando Acab y Jezabel reinaban en el norte, en el sur estaba reinando Josafat. Josafat es uno de los reyes buenos del sur. Recuerdan que había como 4 que hicieron las cosas bien. Josafat era uno de ellos. Así que mientras Acab reinaba en el norte, Josafat reinaba en el sur. Bueno, Acab muere, ¿verdad? Acab muere, queda solo Jezabel. Entonces cuando Acab el rey muere, le va a sustituir o le va a reemplazar su hijo en el trono, su hijo Ocosías, ¿de acuerdo? Ocosías ya lo hemos visto, esto lo hemos visto ya. Le sucede a Ocosías en el trono. Y en el sur, el que sucede a Josafat es su hijo Joram, ¿de acuerdo? Su hijo Joram. Así que ahora tenemos en el norte a Ocosías, en el sur tenemos a Joram. Pues muy bien, Ocosías es el rey. No, Ocosías muere,
Ocosías muere y le sucede uno de sus hermanos, también hijo de Acab y de Jezabel, que era Joram, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este momento era cuando decíamos que teníamos dos Joranes a la vez, ¿de acuerdo? Tenemos a Joram, hermano de Ocosías, hijo de Acab, que está reinando en el norte, y tenemos a Joram, hijo de Josafat, reinando en el sur, ¿de acuerdo? En este momento tenemos dos Joram reinando a la vez. Entonces, reinando estos dos Joranes, es cuando Dios le habla al profeta, le habla a Jehú, que era un príncipe, y entonces Jehú va y va a dar muerte a su rey, que era Joram, y en el sur había reinado el hijo de Joram, en ese entonces, que era Ocosías. Por lo tanto, Ocosías era sobrino de Joram. Así que Ocosías había subido a ver a Joram, y estando ahí, Jehú va y mata tanto al del norte como al del sur, porque estaban juntos. ¿De acuerdo? Así que Jehú en este momento da muerte al rey del norte, que era Joram, y al rey del sur, que era Ocosías. Esto es muy lioso porque, como vemos, en el norte estaba Ocosías y después Joram, y en el sur está Joram y después Ocosías. Están cambiados. Entonces es un follón tremendo. ¿De acuerdo? Y luego, si alguien se pierde más y quiere que le dé un esquemita más concreto, se lo puedo dar. Bueno, entonces Jehú, como decimos, acaba con los dos reyes. Jehú se pone como rey del norte. ¿De acuerdo? Jehú se va a quedar como rey del norte por la obediencia a la palabra de Dios, de exterminar a toda la casa de Jezabel, de Acab y de Jezabel, porque no solo mata a estos dos reyes, él va también y va a matar a la Jezabel también. Entonces acaba con Jezabel, acaba con el rey del norte y acaba con el rey del sur, que eran por así decirlo, familiares. ¿De acuerdo? Así que por esa obediencia y por haber eliminado y limpiado la casa de Acab, entonces, pues de alguna manera Dios le bendice y le dice que le va, por así decirlo, a prosperar, que va a haber 4 generaciones de ellos que van a estar reinando, ¿verdad? Como una dinastía de 4 generaciones que van a perdurar en el trono. Son largas. Jehú está 28 años, después viene Joacaz, que está 17 años, después viene Joás, que está 16, después viene Jeroboam, que está 41 años, y ya después ahí es cuando cambia de dinastía, porque viene uno y le da muerte también. Y entonces ya se acaba la dinastía, justo como Dios había dicho, 4 generaciones es lo que está en el trono, toda la dinastía de Jehú. ¿De acuerdo? Muy bien, en el sur hay una cosa que quiero destacar, es que en el sur había una de las hijas de Acab también. Hemos dicho que estaba Ocosías y que estaba Joram, que eran los dos hijos de Acab. También tenían una hija que se llamaba Atalía, ¿de acuerdo? Hija de Acab y de Jezabel. Esta Atalía contrae matrimonio con Joram, el rey del sur, hijo de Josafat. ¿De acuerdo? Atalía se casa con Joram. ¿Qué ocurre? Josafat había hecho las cosas bien, había andado en los caminos de Dios. Su hijo Joram no había hecho lo mismo, ¿verdad? Porque una de las cosas que hizo mal fue esta. Contrajo matrimonio con Atalía, la hija de Acab y de Jezabel. ¿Qué ocurre? Pues ya hemos dicho cómo era esta señora, Jezabel y Acab. Lo que esta Atalía había vivido en su casa no era ningún modelo de vida, ¿verdad? Ella absorbió de sus padres pues toda la idolatría y todo lo malo que había traído por ahí. Entonces, cuando ella se casa con el rey Joram, ¿qué ocurre en este momento? Todo el pecado y toda la maldad y todos los dioses y baales que en el norte estaban reinando, que en el sur no estaban, esta mujer, por así decirlo, al casarse con Joram, se los lleva al sur. Empieza a influenciar a Joram y empieza a ver los mismos pecados que había en el norte. Por lo tanto, este Joram pasa a ser a la historia como un mal rey, como un rey que no hizo las cosas bien, porque no anduvo en los caminos de Josafat y encima se casó con esta señora y permitió un montón de cosas en el reino del sur que antes de ella no estaban, ¿sí? Así que en este momento pues hay una transferencia de influencias del norte al sur por este Joram haberse casado con Atalía. ¿De acuerdo? Cuando a Joram le dan muerte, le sucede su hijo Ocosías en el sur. ¿Saben quién realmente reinaba? No reinaba Ocosías en el sur. Reinaba la mamá, reinaba Atalía, ¿sí? Atalía, que hemos dicho que se había casado con Joram, ¿verdad? Al morir Joram y a poner a su hijo, la que manda es Atalía. Ella va a influenciar a su hijo y ella va a ser la que va a estar prácticamente gobernando el reino del sur. Por lo tanto, no hace las cosas bien. No conforme con eso, cuando Ocosías, su hijo, a través del cual ella, por así decirlo, gobernaba, cuando su hijo muere, pues tenían que nombrar al siguiente rey. ¿Saben lo que hace Atalía?
va a buscar a todos los que podían ser posibles sucesores de su hijo, entre ellos los hijos de su hijo, sus nietos, y pretende matar a todos para ponerse ella como reina. ¿Sí? Entonces ella va y empieza a matar a uno a otro, a todos los descendientes de la casa real para ella gobernar. Lo consigue, ¿eh? Aparentemente ha matado a todos los descendientes del rey Ocosías y ella se proclama o usurpa el trono, por así decirlo, y la ponen ahí como reina. Y va a estar 6 años, ahora sí, dirigiendo a Israel ya como reina, ya no como la madre del rey y poniendo su mano por detrás, ya va a estar como reina del sur, de Judá, durante 6 años. Lo que ella no sabía es que había por ahí otra de las hijas que al enterarse de que ella quería matar a toda la descendencia, no lo consiente, y entonces va a buscar y encuentra a un tal Joás, un niño de 1 año, que era pues descendiente, y lo que hace es que lo va a esconder. Ella va a hablar con el sacerdote del templo, que se llamaba Joiada, va a buscarle a este señor y le dice: mira, la reina está queriendo matar a todos los descendientes, tengo a este niño, vamos a... Entonces le llevan al templo, a lo que quedaba de templo, lo esconden ahí con el sacerdote, empieza a montar, todos los que estaban ahí en el templo, pues de alguna manera colaboran con ella y lo esconden al niño. O sea que durante los 6 años que está reinando esta Talía, supuestamente ya, porque ya no quedó nadie, este niño está creciendo en el templo. ¿Sí? Este sacerdote, Joiada, le está como cuidando, con otras personas que le ayudan también, pero el niño va creciendo. Cuando tiene los 7 añitos, entonces es cuando pues van y le dicen: venga, ya puedes ser rey, vamos a sacarle. Le sacan del templo, hacen una coronación y le proclaman entonces a Joás rey del sur, con 7 añitos. Claro, obviamente con 7 añitos es muy difícil reinar, ¿no? Con esa edad tan temprana. Entonces va a ser el sacerdote que le había escondido, Joiada, va a ser el que ahora va a hacer influencia y básicamente va a ser el que reine la nación. Es en este momento que pues un poco empiezan a hacer las cosas bien, la nación empieza a prosperar, porque el sacerdote estaba influenciando para bien y reinando en lugar de Joás, o aconsejando a Joás cómo reinar. Entonces aquí vemos una época de un poquito de prosperidad y de auge gracias a que el sacerdote empieza a arreglar un poquito las cosas. Es siempre el mismo patrón. Cuando los reyes se olvidan de la palabra de Dios y no la ponen por obra, la nación va para abajo. En cuanto la nación por alguna manera empieza a obedecer a Dios, el rey o quien sea la autoridad empieza a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, el reino prosperaba vez tras vez, en mayor o menor medida, pero claramente la bendición de Dios estaba sobre ellos. Así que bueno, pues cuando este Joás le proclama, Natalia se entera: ¿qué pasa? ¿Qué es ese ruido que están haciendo? No, pues mira, se te olvidó matar a uno. Así que la matan a Atalía, muere y termina sus 6 años de reinado, y entonces este Joás el que va a continuar reinando. Desgraciadamente cuando murió el sacerdote que le instruyó desde pequeño y le aconsejó cómo hacer las cosas, cuando este sacerdote murió, pues este rey se empezó a torcer. Entonces por eso este Joás no figura como uno de los reyes buenos del sur, ¿verdad? Porque solamente lo hizo un poco bien cuando el sacerdote estuvo a su lado, pero en cuanto el sacerdote faltó, él se empezó a torcer y no se le considera como un buen rey. ¿Vale? Así que con ese cuadro, con ese lío, espero no haberle liado más, pero quería un poquito deshacer esta maraña que se forma aquí, con Jehú matando a un rey, matando al otro, a Atalía que se casa con el rey del sur y cómo quiere matar a la descendencia, todo este embrollo que se sucede aquí. Pasamos de eso y entonces vamos a continuar por donde estábamos. Bueno, quizá ya básicamente mucho de lo que hay aquí lo he dicho ya, porque esto sucede en el capítulo 11, ¿verdad? de Reyes, lo que he estado contando hasta ahora. Atalía es la que, bueno, lo hemos dicho, ¿verdad? Lo hemos dicho, está completa. Reinó 40 años, el rey Joás, este niño que escondieron, va a reinar 40 años en Jerusalén. En el capítulo 12:1 es donde se nos dice eso. Hizo algunas cosas buenas durante su reinado, como ya he dicho, como la reparación del templo de Salomón, que estaba medio arruinado. Claro, imagino que si fue el lugar donde él creció, el lugar donde le albergaron, pues diría: oye, ¿cómo no vamos a arreglar este templo? ¿No? Haya sido donde yo me crié, haya sido donde me escondieron, eso fue lo que me salvó la vida, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera arregló el templo. Como decíamos, aunque hubo cierto periodo de renovación espiritual, el paganismo siguió presente. Incluso pues Dios dice que envió al profeta Joel para clamar en contra de esta situación, ¿de acuerdo? Este rey se empezó a desviar, empezó a hacer otra vez las cosas mal, consentir cosas que no debía consentir, y Dios tiene que actuar y va a enviar al profeta Joel, que lo vamos a ver después.
El propio rey se desacreditará a sí mismo al aceptar al paganismo, junto a muchos de los que no hicieron caso de la profecía o de la advertencia que Dios les dio a través del profeta Joel. O sea, el mismo rey no escuchó al profeta de Dios, ¿de acuerdo? Entonces ahí se desacreditó del todo porque, pues si no escuchamos a Dios, cuando nos da un mensaje tan directo, ¿cómo queremos prosperar? Así que unos siervos del rey dice que conspiran contra él, le dan muerte y le va a suceder en el trono su hijo Amasías en el sur, ¿no? En el reino del sur. Muy bien, a mitad del reinado de Joás, este niño del que estamos hablando en Judá, pues Joacaz, hijo de Jehú, pues va a suceder a su padre en el reino del norte y va a reinar 17 años, como le hemos dicho. Como es un rey del norte, ¿cómo va a hacer las cosas? Mal. Hizo lo malo con él, todo el pueblo, así que Dios permitió que los sirios los afligiesen, ¿verdad? Qué curioso esto. Dios permitía que los enemigos vinieran y capturaran y que afligieran y que robaran y saquearan al pueblo solamente porque el pueblo no estaba obedeciendo. O sea, ¿de cuántas cosas les podía haber librado Dios si tan solo hubieran obedecido? ¿Sí? Mucho esto pasaba porque el pueblo andaba mal, porque el pueblo no estaba escuchando lo que Dios decía, porque el pueblo estaba en desobediencia, por lo tanto venía el enemigo y los aplastaba, los afligía, los atacaba. Claro, y qué fácil es quejarse, ¿verdad? Cuando nos pasan cosas. Y, ay, ¿por qué Dios permite que los sirios vengan? ¿Y por qué Dios permite que vengan y nos ataquen? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Cuando vemos vez tras vez que la consecuencia muchas veces de las cosas que nos pasan no está tanto en Dios, sino que nosotros somos los culpables. Hay algo que no estamos haciendo bien, estamos olvidando andar en sus caminos, estamos olvidando obedecer la palabra de Dios en alguna manera. Y esto lo vemos vez tras vez en este periodo de los reyes. Pero dice que Joacaz, ¿verdad? Joacaz, aunque estaba haciendo lo malo, aunque era un rey del norte, haciendo las cosas mal, dice que Joacaz oró a Dios y Dios le libró de los sirios por amor de su pueblo. Dios estaba como esperando a la mínima que uno solo dijera medio perdón, no había dicho ni el per y ya Dios estaba perdonando. Ese es el carácter de Dios tremendo. O sea, porque es que llevamos años y años de hacer las cosas mal y a uno se pone en el lugar de Dios y dice, yo en el lugar de Dios estaría harto, le hubiera dicho, no te perdono, ¿cómo que no? Ya está bien, si llevan años y años en hacerme caso y ahora me pides perdón, no te perdono. Pero Dios no es así como yo, qué bien. Dios apenas el rey malo que no está haciendo las cosas bien, dice, ay, y ya Dios dice, sí, te perdono, por amor a mi pueblo. Porque no quiero lo malo para mi pueblo, porque no quiero que sea afligido, porque no quiero que sufra, porque no quiero que experimenten la derrota a manos de otros ejércitos. Y enseguida que un rey mostraba algo, que el pueblo mostraba algo de arrepentimiento, Dios estaba ahí. Y lo vamos a ver vez tras vez con los profetas, ahora que vamos a entrar en ellos. Como siempre Dios, lento para la ira, rápido, presto en misericordia, ¿verdad? Tardo para la ira y para el juicio. Lo hace cuando no le queda más remedio, la verdad. Aún así, cuando que Joacaz pide un poco perdón y Dios rápidamente dice que los perdona, aún así el pueblo que dice no dejó los pecados de Jeroboam. ¿Recuerdan a Jeroboam, el primer rey, que empezó haciendo todo mal? Pues el pueblo siguió en esos pecados, aun viendo que Dios les había perdonado sin merecerlo, ellos no dejaron de pecar. Tras la muerte de Joab le va a suceder su hijo Joás y va a reinar 16 años en el trono. ¿De acuerdo? Y en esos 16 años que hizo, pues igual lo malo, sin apartarse de los pecados, como su padre, como Jeroboam, como Acab, como todos. A pesar de ello, a pesar de que este Joab estaba haciendo las cosas mal y no quiso reconocer a Dios, por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, que dice que Dios le va a dar la victoria sobre los sirios. ¿Sí? Tremendo. Qué paciencia de Dios, qué misericordia, qué bondad. Dios le va a dar la victoria sobre los sirios, dice que hasta 3 veces. Y consiguió recuperar las ciudades que su padre Joacaz había perdido a manos de los sirios también. Dios le devolvió las ciudades a través de este rey malo, de Joás, ¿no? Que no fue bueno. Pero a través de él Dios le devolvió las ciudades perdidas por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Pero dice que no obstante podía haber derrotado por completo a los sirios. Los ganó en varias ocasiones, pero no los destruyó por completo, pudiendo haberlo hecho. Aquí está la historia, no sé si recuerdan esta historia, si la han leído antes de venir. Cuando Eliseo, el profeta, ya en sus últimos días, va a verle a este rey y le dice que lance, ¿no? que dé con las flechas en el suelo y para derrotar a los sirios. Y dice que este rey da 3 golpecitos y entonces Eliseo se lamenta.
Dice, qué lástima que solo diste 3 golpes con la flecha, porque con esos 3 golpes pues ahora vas a vencer 3 veces a los sirios, pero si hubieras dado 5 o 6, los hubieras aniquilado por completo. Pero como que no había pasión, no había fervor en él, había como algo rutinario, entonces pues Dios solamente le dio 3 victorias sobre los sirios, pero no le dio la victoria total sobre los sirios, como estaba en su corazón. Dice que poco después de este incidente, el profeta Eliseo moriría. ¿Quién le va a suceder en el trono a Joás? Pues le va a suceder Jeroboam. Ojo a este, ¿de acuerdo? Vuelve a aparecer Jeroboam. No es el primer Jeroboam, obviamente, ¿no? Hubo un Jeroboam, el primer rey del norte, que se llamaba Jeroboam, que hizo las cosas mal y incitó a pecar al pueblo. Volvemos a tener aquí a otro Jeroboam. Este es otro distinto, pues era un nombre común para nosotros. Yo sé que hoy día no tenemos muchos Jeroboanes entre nosotros, pero en ese tiempo Jeroboam era como para nosotros quizá hoy Carlos. Entonces aparece otro Jeroboam. En algunos libros le verán como Jeroboam II. Jeroboam II, Jeroboam II. Entonces es este segundo Jeroboam que aparece como rey de Israel. ¿De acuerdo? Si no pone el segundo, el 2, pues cuando uno está leyendo el rey Jeroboam, tú tienes que pensar cuál. ¿El primero del año 931 o este del año 700 y pico? Porque hay 2 que se llaman igual. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en cuanto a la historia vamos a hacer un altito aquí, porque como hemos dicho, en este periodo Dios ha mandado al profeta Joel para hablarle a este rey Joás en el sur, ¿verdad? Vimos un solo profeta hasta ahora, Abdías, que fue enviado ¿dónde? ¿Recuerdan? ¿Dónde envió Dios al profeta Abdías? A un país extranjero. Sí, a un pueblo extranjero, muy bien. Edom, ¿recuerdan a los edomitas? Edom, descendientes de Saúl, escondidos ahí en las peñas rocosas, en la ciudad de Petra actual, orgullosos porque nadie les iba a vencer, y bueno, pues Dios dice, bueno, pues cuídense, porque de mí no se escapa nadie. Ese es el único profeta que hemos visto. Vemos el segundo profeta con libro en la Biblia, y este es el segundo profeta con libro en la Biblia, pero es el primero que Dios envía al reino del sur, a Judá. A ellos les envía este profeta para hablarles, Joel, profeta a Judá, ¿de acuerdo? Y vamos a ver entonces un poquito el libro de Joel. Vamos, lo metemos aquí porque es en este tiempo cuando él habla. ¿Qué significa Joel? Dice que significa que Jehová es Dios. Eso es lo que significa el nombre de Joel. Jehová es Dios. Su preocupación por Judá y por Jerusalén la vemos en diferentes versículos. Dice que nos sirve como indicativo para pensar que era del reino del sur. Muchas de las cosas que se dicen de los profetas son especulaciones, ¿vale? Como dijimos, de Abdías no se conoce nada de su vida, ni prácticamente quién era, salvo que era hijo de tal y ya, ¿no? Da su nombre y poco más. Entonces muchas de las cosas son especulaciones que los teólogos consiguen sacar. La fecha igual, aunque no se sabe a ciencia cierta cuál es, la mayoría lo sitúan entre el año 837 y 800, durante los días del reinado de Joás, rey de Judá, como ya hemos dicho, Joás, este niño que con 1 año fue escondido en el templo hasta que tuvo 7, que empezó a reinar con 7 años, bajo la dirección del sacerdote Joiada, y que después se apartó del Señor, permitiendo el paganismo y rechazando el mensaje de este profeta que Dios le envió. ¿De acuerdo? No escuchó la voz de Dios a través del profeta y siguió en sus caminos y siguió en sus andadas. Pues un bosquejo del libro, porque es un libro muy pequeño también, son 3 capítulos solo. El capítulo 1 habla de una visitación histórica y después la revelación profética en los otros 2. Vamos a ver el resumen de este profeta. El mensaje de Joel está dirigido, dice, principalmente al reino de Judá, pero no exclusivamente a ellos. Principalmente Dios está hablando a Judá, pero de alguna manera está diciendo, óigame todo Israel. ¿Vale? Son palabras que se las está dando a ellos, pero recuerden que Judá lo hizo un poquito mejor que el norte, ¿verdad? Por épocas. Entonces Dios está hablando a Judá, pero de alguna manera está queriendo hacer eco a todo Israel, no como Israel del norte, sino a todo el pueblo de Dios. El reino de Judá, tras haber prosperado a la malvada reina Atalía, que ya hemos contado de esta mujer, y tras un periodo de prosperidad mientras vivía Joiada, el sacerdote, tanto Joás como Judá dice que perdieron su fervor por el Señor, ¿verdad? Cuando lo hemos dicho ya, cuando el sacerdote murió, pues ellos perdieron el fervor, el interés por las cosas del Señor, etcétera, etcétera. Qué importante es, ¿no? A veces tener a alguien que esté a tu lado recordándote las cosas, y es importante por eso es que nos juntemos y que vengamos aquí y que estemos unos con nosotros animándonos a cómo te va con el Señor, mira lo que me pasó esta semana, qué te ha dicho Dios. Estemos unos a otros animándonos en las cosas del Señor y velándonos unos por los otros, porque aquí tenemos un ejemplo claro de
dos personas están juntas y cómo se influencian una a otra, pero cómo cuando falta una, pues esta pierde la fuerza, pierde el interés, pierde el fervor. Y pues si eso es un rey, pues imagínense que mal, ¿no? Entonces, porque lo pierde toda la nación. Así que qué bueno es que podamos influenciarnos para bien los unos a los otros. Así que tras perder este fervor y ver que el pueblo no reaccionaba, Dios va a mandar a este profeta para intentar corregir el rumbo, llamándoles a que se arrepientan, a que cambien su manera de actuar, a que cambien lo que están haciendo, su comportamiento, para que Dios les pueda bendecir. ¿Sí? La intención de Dios al mandar a los profetas no es otra, que el pueblo pueda cambiar sus acciones con el objetivo de que Dios pueda bendecirles. ¿Recuerdan cuál era el plan de Dios para Israel? ¿Por qué formó una nación? ¿Quién me puede decir esto? A ver, cuando veíamos Génesis y veíamos que Dios formó después de Abraham una nación, ¿cuál era el objetivo de Dios con esa nación? ¿Para qué bendijo Dios a Abraham? ¿Qué le dijo? Te bendeciré. ¿Y para que seas qué? Para que tú seas bendición. Sí, el plan de Dios para Israel era que Israel pudiera recibir todas las bendiciones de Dios, no para hacerles un pueblo orgulloso y un pueblo que iba de fiesta en fiesta, de bendición en bendición y ya está. No era para quedarse lo que Dios les daba. La idea de Dios era que esa nación suya fuera un modelo delante de todas las naciones de la tierra. Y que la bendición con la que Dios estaba prosperando y inundando a su pueblo, ellos pudieran a su vez transmitirla a otras naciones. Esa era la intención de Dios. Por lo tanto, cuando Dios ve que no puede bendecir a su pueblo porque no está siguiendo acciones justas, entonces Él de alguna manera está frustrado porque se está frustrando su plan. Mi deseo es prosperar y bendecir al mundo entero y no puedo hacerlo porque mi nación no está andando como deben dar, por lo tanto no la puedo bendecir. Y si no la bendigo, ellos no pueden bendecir a otros. Sí, estamos frustrando los planes de Dios cuando no andamos conforme a la palabra de Dios. Sí, lo voy a decir otra vez. Estamos frustrando los planes de Dios cuando no andamos conforme a la voluntad de Dios. Dios no nos bendice nada más para que nos sintamos bendecidos, como a veces, qué bendecido estoy, qué es lo que me ha pasado, cómo me ha bendecido el Señor, qué bueno. Pero ¿y ahora qué vas a hacer con eso? Porque Dios no te bendice para que estés bendecido. Y ya está. No, Dios no me bendice para que me sienta bien. Y los sentimientos tienen poco que ver en esto. Qué bien que podemos sentirnos bien, pero ahora, ya que te has sentido bien, ya que Dios te ha bendecido, ¿ahora qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a compartir esa bendición? Con tu vecino, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, con el extraño que pasa por la calle. Dios nos bendice para que seamos de bendición a otros. Esa era la intención también para su pueblo. Pero no podía hacerlo, así que Dios manda al profeta a ver si de alguna manera se arrepienten, cambian su conducta y entonces Dios puede derramar sobre ellos sus bendiciones para que ellos cumplan con su propósito en la tierra. La primera parte del libro, dice ahí, habla de incidentes históricos recientes ocurridos en la tierra, los cuales la habían desolado, habían dejado la tierra desolada, tales como sequías, se habían producido sequías, incendios y sobre todo una desolación sin precedentes de la tierra causada por una plaga de langostas. ¿Sí? ¿Recuerdan las plagas de Egipto? Pues algo parecido. Llegó una plaga de langostas aquí a Judá tremenda. Había arrasado cosechas. Después de haber habido incendios y haber habido sequías y ya está la tierra debilitada, vino esta plaga de langostas y dejó la tierra aquello que, algo sin precedentes. Fue algo históricamente, pues está registrado, ¿no? Que fueron acontecimientos históricos que ocurrieron en la región. Pero de alguna manera Dios usa todas las cosas y Dios usa esa situación natural que se había dado en la tierra para enviar a este profeta que pudiera aprovechar esa situación como algo gráfico para que sirviera de lección al pueblo y pudieran retener mejor lo que el profeta les quería decir, lo que Dios les quería decir en cuanto a su conducta. Así que Joel usa este acontecimiento, la sequía, la langosta, todo lo que ha devastado la tierra, lo usa para hablar de una desolación mucho peor, le dice, que vendrá sobre ellos si no se arrepienten, en forma de una invasión militar, ¿sí? Entonces Joel aprovecha y dice, ¿ven cómo ha quedado la tierra? ¿Ven cómo está todo? Pues imagínate, ¿no? Una desolación sin precedentes, la gente lo estaba viviendo, la gente lo estaba sintiendo, era palpable para todos los ciudadanos. Entonces él aprovecha y los profetas siempre eran así como dramáticos, ¿verdad? Y a veces usaban como cosas gráficas, como aquí ahora que usamos PowerPoint, y usamos a veces objetos para que entre de una manera más visual lo que queremos decir. Aquí fue algo igual. Entonces dice, ven la tierra, ven cómo ha quedado esto. Pues no va a ser nada para cómo va a quedar si no cambian sus caminos, porque nos van a invadir ejércitos extranjeros y nos van a dejar peor que como está ahora. Miren a su alrededor. Entonces era como una manera de sacudirles, a ver si causaba efecto y podían cambiar
su comportamiento, su conducta. Así que de esto es lo que trata la segunda parte del libro. Si el pueblo reaccionaba en arrepentimiento y cambio de actitud, pues Dios les iba a librar de dichos acontecimientos futuros. O sea, Dios no quería que otros ejércitos vinieran, y obviamente era su pueblo, Dios no le gusta ver a sufrir a su pueblo. Pero a veces tiene que corregir y castigar para que reaccionen. El propósito del castigo de Dios no es castigar por castigar, es que a ver si eso sirve como un medio para que se produzca un arrepentimiento en el corazón de su pueblo. Es una herramienta nada más que Él está usando para ver si a través de eso el pueblo puede arrepentirse y cambiar. Como cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, les disciplinamos de alguna manera. Mira, si no haces esto, hijo, les avisas, y cuando no reaccionan, pues les pones alguna medida de disciplina para hacerles entender y para que cambien y se arrepientan y piensen en lo que han hecho y dejen de hacerlo. Ese es el objetivo. No queremos castigarles por castigarles, queremos que aprendan una lección, porque hay algo que no les está haciendo bien y queremos que eso no esté ahí. Esto es lo mismo, Dios está haciendo lo mismo con su pueblo. En la profecía de Joel dice que es evidente que Judá sería atacada, pero también que Dios al final la iba a restaurar. Como siempre, Dios castiga, pero como que enseguida te da el palo, pero luego yo me imagino a Dios como castigando y enseguida como dándote un abrazo, como diciendo, sí, yo no quería castigarte, ¿no? Como una bondad tremenda, así de corazón de bondad, ¿no? A veces la gente ve en el Dios del Antiguo Testamento un Dios justiciero y malvado, y yo veo, cada vez que veo y leo más, veo cada vez más un corazón de compasión y de misericordia. Sí, compasión y misericordia. Y ser lento para el castigo y para el juicio, y no quererlo, y darlo cuando ya no tiene más remedio, y apura. Pero cuando llega y tiene que actuar. Pero uno ve cómo a Dios le cuesta, cómo a Dios no quisiera hacer lo que tiene que hacer, pero por el propio bien lo tiene que hacer. Así que, él habla como que le va a castigar, pero que al final les va a restaurar. Es como si tú le dijeras a tu hijo, mira hijo, te voy a dar una gatita, pero luego te voy a dar un caramelo, ¿no? Yo lo que sé que. Luego te voy a llevar al parque. Porque quieres como que no se quede en eso, ¿no? Sino que él vea que no eres malo con él, que lo que tú estás haciendo simplemente es intentar ayudarle, pero que tu corazón es de bondad. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de Joel. Esta porción de Joel es la que usó Pedro, capítulo 2 de Joel y versículos a partir del 28. ¿Recuerdan cuando en Hechos de los Apóstoles viene el derramamiento del Espíritu Santo y empiezan ahí a orar y las lenguas sobre la cabeza? Y entonces Pedro se levanta delante de toda la multitud que pensaban que estaban borrachos por lo que estaban viendo. Pedro se levanta y empieza a traer claridad y les empieza a decir, varones, hermanos, miren, son las 9 de la mañana, no están borrachos, no les ha dado tiempo, ¿verdad? Hasta eso uno se emborracha por la noche, son las 9, lo que ha pasado aquí es esto. Y él dice, este es el cumplimiento de las palabras que nos fueron dichas por el profeta Joel. Y Pedro cita, en Hechos, cita el capítulo 2, a partir del versículo 28, vamos a leerlo si quieren, del libro de Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra y sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí tengo yo la cita, mi Biblia lo pone Hechos capítulo 2, versículos del 17 al 21. ¿De acuerdo? Así que este texto que Joel les estaba dando al pueblo del sur, a los de Judá por sus malos caminos, es lo mismo que Pedro ve el cumplimiento futuro de esto mismo que se les está hablando a ellos, cómo trasciende mucho más allá de la era de los tiempos que ellos estaban viviendo y llega hasta 800 años después, cuando vivieron este incidente los apóstoles, ¿verdad? En el aposento alto. Y obviamente es algo que todavía trasciende aún más allá de esa historia y nos alcanza a nosotros y nos supera, ¿verdad? Cuando empieza a hablar del día terrible ese que vendrá, está hablando del juicio. Está hablando del juicio de Dios, juicio venidero, cuando Dios ponga fin a todo y juzgue a todas las naciones.
de ese día grande y temible, pues Joel ya estaba haciendo eco en este tiempo, 800 años antes de Jesús. Así que esto, como decíamos, ¿se recuerdan cuando vimos la literatura profética y como a veces los profetas hablaban para una situación inmediata, futura de Israel, pero que a veces se extendía mucho más allá y alcanzaba también un futuro que para nosotros quizás todavía no había llegado? Este es un claro ejemplo de ello, ¿verdad? Servía para ellos, sirvió para los hechos de los apóstoles y sirve todavía para nosotros y servirá hasta que Jesús venga o hasta que Dios tenga ese día de Jehová, como dice ahí. Esta porción es la que usó, dice, donde se cumplió esta palabra, aunque en parte porque aún no ha llegado el día de Jehová, como acabo de decir. Este término día de Jehová se utilizó muchas veces en el Antiguo Testamento, no solo en el libro de Joel, se utiliza en más ocasiones y hace referencia al tiempo de ese gran juicio donde Dios juzgará a las naciones de la tierra por sus pecados y para vengarse a sí mismo y a su pueblo, y también el milenio posterior que traerá las bendiciones y la restauración del reinado del Mesías. El día de Jehová incluye entonces ambos aspectos, ¿de acuerdo? Ese día del que Joel habla, pues incluye esos dos aspectos que vemos ahí. Al final de Joel habla de la gran batalla final de Armagedón que traerá la restauración final de Israel y las bendiciones del reinado del Mesías. Tras el juicio que viene, la bendición. Como decía antes, ¿no? Dios te castiga y enseguida venga, aparque, ¿no? Digamos, toma la bendición. Dios juzga, pero tiene después reservada la bendición. Y el juicio lo hace porque es necesario, no porque es un antojo, no porque le gusta juzgar, no porque le gusta retribuir a cada uno lo que... No, tiene que hacer justicia a lo que Él es, a su santidad y a lo que Él ha prometido y a su palabra. Pero el deseo de Dios sería no tener que juzgar a nadie. Que de alguna manera todos los habitantes de la tierra hubieran aceptado la obra de Jesucristo en la cruz y que todos se hubieran arrepentido de sus pecados y experimentado la salvación. Dios estaría feliz de no tener que juzgar a las naciones. Lo sé, es su corazón. Eso es lo que Él desearía, no juzgar a nadie. Desgraciadamente no va a poder ser así y la gente al final seguirá obstinada y no quieren obedecer y quieren seguir en sus caminos y llegará al juicio y habrá mucha gente a la que Dios tendrá que juzgar. Pero qué bueno que si tú y yo seguimos en los caminos del Señor, ese juicio no nos afecta. ¿Lo sabías? Ese juicio no es para ti. Dile a que tienes ahí. Ese juicio no es para ti. Ese no es para ti. Tú como justo vas a ser compensado por tus obras, va a haber un juicio para decir de qué tamaño es tu corona, nada más. Sí, pero el juicio de pecados pasará de ti, como el ángel de la muerte que venía sobre Egipto. ¿Recuerdan? Cuando el ángel de la muerte llegó a Egipto y qué hacía cuando veía la sangre en la casa de los dinteles, de las puertas de los hebreos, ¿qué hacía? Pasaba de largo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estaba la cobertura de la sangre, ahí no había juicio. Es un cuadro de lo que nos pasará un día a ti y a mí, si perseveramos en los caminos del Señor. Vendrá el juicio y verá, uy, la sangre, vámonos, aquí no, pasará de largo. Qué increíble, ¿no se te hace increíble? La obra de Jesús en la cruz y lo que ha supuesto para nosotros, tremendo. Y no solamente el que seamos librados de algo, hay gente que sirve a Jesús o incluso cristianos por un tiempo, a lo mejor hasta yo, si miro bien para atrás, en mis primeros días, muchas veces servimos al Señor por lo que nos ha librado, ¿verdad? Ay, qué bueno el Señor, bueno, fíjate lo que ha hecho por mí, de lo que me ha librado. Luego eso va madurando y le sirve porque le amas, ¿no? Te empiezas a enamorar y ya no es solo de lo que me ha librado, ya es que le amo por cómo es conmigo, por todo lo que me da. Ya déjate de lo que me ha librado, cómo se porta conmigo, cómo me bendice, cómo me trata. Estoy enamorado de Él y por ese amor es el que me lleva a servirle y a estar en su obra y a hacer lo que haga falta hacer, ¿verdad? Así que bueno, no debe ser el miedo o el decir, ay, qué bien que me libré del infierno, no debe ser la única cosa que te lleve. Hay más, hay un enamorarte del Señor que te lleva a servirle por amor y no solamente por lo que te ha librado. Bueno, pues así, el libro de Joel, como veis, es pequeñito también, tiene 3, sería un profeta de los mayor o menor, ¿qué pensáis? Menor, menor, tiene poquito contenido. Los mayores dijimos que eran Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los 4 mayores, los 4 con más información. El resto, Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos los otros 12, esos son profetas menores, así que Joel es uno de ellos. Muy bien, pues hasta ahí Joel, continuamos con la historia y creo que esto entra hoy en las hojitas que repartimos hoy, ¿verdad? Ya tomaron la hojita de hoy, esto creo que está en la hoja de hoy. Regresamos a la historia de Segunda de Reyes, habíamos dejado al rey Joás ahí para ver el mensaje que Dios le da. Bueno, pues este mensaje que dio Joel, como hemos dicho antes, el rey no le hizo caso,
el rey dijo, me da igual lo que esto me dice de que si va a venir el día de Jehová y lo que me da igual, yo sigo como paganismo y lo que hubo, por lo tanto, no fue un Dios que agradó al Señor. Capítulo 14. En el reino del sur, entonces, dice que ahora Amasías reinaría 29 años. De nuevo, al igual que su padre, hizo las cosas bien, pero de manera parcial, con una obediencia a medias. ¿De acuerdo? Sí reconstruir el templo, o sí hago esto aquí, pero esto otro no. ¿Y qué se dice de él? Pues lo que se nos dice de Amasías, dice que es esto, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ven, quería obedecer, pero un poco pues, a su antojo, o cuando le convenía. ¿Sí? No era una obediencia entregada, no era una obediencia total y comprometida como se vio en otros reyes, a los que se les consideró buenos. Este hombre, pues bueno, hizo cosas buenas a ojos de Dios, pero muchos asuntos de su corazón nunca los arregló, por lo tanto, pues tampoco se le considera un buen rey de Israel, o de Judá en este caso. Amasías luchó, dice, y derrotó a los edomitas. ¿Recuerdan a los edomitas, a los que había ido Abdías, a los que se creían que nadie les iba a derrotar porque estaban ahí en un lugar inexpugnable y que eran, ¿no? Y se burlaron de Israel cuando al unirse a los enemigos? ¿Recuerdan todo eso, no? Bueno, por Dios que les dijo, no se crean tan orgullosos que para Dios no hay ejército que se pueda esconder. Es más, ustedes si no cambian van a ser juzgados. Bueno, pues llegó este rey y dice que Amasías luchó y derrotó a los edomitas. ¿Sí? Fue este rey el que consiguió pues darles lo que se pensaban que nadie les daría. Y cumplió así pues lo que la profecía de Abdías, lo que les había dicho. Y animado por su éxito, ¿verdad? A veces cuando uno hace algo bien, pues mire, esto se me da bien, pues venga, me da el subidón, como dicen ahora, ¿no? A este Amasías le dio el subidón, ¿y qué hizo? Pues se fue a declararle la guerra a Joás, rey de Israel, ¿no? Como siempre estuvieron como enemistados, los del norte con los del sur con los del norte, pues este que venía eufórico de derrotar a los edomitas, dijo, pues ahora por los de Israel. Imagínate qué dinámicas, ¿no? Entre unos y otros. Entonces, este rey, el rey Joás, pues no, en un principio como que quiso, anda, vuélvete a tu casa, muchacho, déjate de decir tonterías, ¿no? Que vas a venir a hacerme la guerra a mí, venga. Y el otro, no, por la guerra. Y este, pues tras insistirle, pues este Joás, aunque al principio no quería, pues dijo, bueno, pues si quieres guerra, tendrás guerra. Así que este Joás va y le hace la guerra a Amasías, ataca Jerusalén, rompe el muro de Jerusalén, saquea el templo con todos los utensilios del templo. ¿Recuerdan cuando veíamos todo el mobiliario del templo? Bueno, pues este rey del norte los saquea todo, se lleva lo que hay en el templo y en la casa del rey, saquea también la casa del rey, se lleva todo, se lleva a los hijos del rey como rehenes y se vuelve para Samaria con todo el botín. ¿De acuerdo? Imagínense qué tristeza, estamos hablando de Israel. Estamos hablando de Israel. Un pueblo que tanto había luchado y con el que Dios había trabajado tanto por construir esto y lo otro y prosperar y tener un lugar de adoración, el templo y todos los levitas, o sea, todo, imagínate todo lo que vimos, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y mira lo que estamos. Los del norte matando llevándose a los del sur cautivos, saqueando el templo. O sea, triste. Pero bueno, y Dios, que enfadado, se dio la vuelta y dijo, ya me cansé de este pueblo, ya no lo quiero más. Ahí se quedan con sus peleas y con sus batallas, yo me voy a buscar otro pueblo. Algo así dijo Dios. No, qué bueno, que Dios siguió fiel a su pacto y siempre fiel y siempre paciente y siempre dando una oportunidad más. Bueno, dice que Amasías murió en una conspiración y pusieron como rey en su lugar, ¿a quién? Azarías. Exacto. Amasías murió y en su lugar reinaría Azarías. Este Azarías, no lo tengo aquí, no sé si lo tengo más adelante. Este Azarías por ahí en otro lugar este Azarías en otro lugar se le nombra como Uzías. ¿Sí? A veces van a encontrar a Azarías y a veces van a encontrar a Uzías, es el mismo. Quizás si va por el nombre hebreo, si va por un nombre de otra nación, pues hay esa discrepancia. Pero en algunos lugares aparece como Azarías y en otros lugares aparece como Uzías, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando del mismo rey del sur, del mismo rey de Judá. Muy bien, ¿dónde vamos?
quedando, pero esto no me avanza. No sé si ha llegado al final, ¿ha pasado algo? Ok, bueno, yo como lo tenemos ahí en las hojitas, lo sigo leyendo mientras... A ver si esto se arregla. Jeroboam, entonces hemos dicho que era este otro rey del norte, con el mismo nombre que el primero de los reyes del reino dividido, y ahora se llama Jeroboam II en algunos lugares, como decía antes. Va a reinar 41 años sobre el norte, mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo, ahí estamos. Va a reinar mucho tiempo, 41 años. ¿Y qué hizo este Jeroboam siendo del norte? Bueno, pues de vez en cuando pongo el versículo para que me crean, para que no digan, oye, la verdad que todos lo hicieron mal. No lo pongo en todos, pero en algunos, pues vean, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Antes los distinguían así, como no había apellidos, la manera de distinguir a los Roboanes, ¿cuál era? Pues Roboam, hijo de Nabat, y Roboam, hijo de Josafat, por ejemplo, ¿no? De esa manera los distinguían. Así que este Jeroboam siguió en los caminos de su tocayo y hizo todo mal. Así que, pues nada, en el norte no prospera la cosa. Bajo su mandato, que dice, dirigió con éxito muchas batallas y por ello prosperó. Prosperó obviamente económicamente. En las batallas en estos tiempos lo que les repercutía, lo que les daba era botín, personas, y todo eso les hacía crecer porque tenían más tierra, tenían más botín, tenían más poder en ese sentido. Pero lo que decimos, el pueblo de Dios no deberemos buscar esas cosas. Eso no es la verdadera prosperidad, realmente. Entonces, aunque prosperó, por así decirlo, su reinado dice que vería al menos 3 profetas, durante el reinado de este Jeroboam. Va a haber 3 profetas clamando contra la creciente decadencia espiritual y moral. Qué triste cuando un país prospera, gana batallas, se enriquece, tiene materialmente todo lo que uno pudiera desear, pero por dentro su alma y su conducta moral es una pena, ¿sí? La decadencia espiritual y moral había crecido, aunque habían prosperado en la otra área. En estas, Israel se estaba hundiendo cada vez más, así que Dios tiene que intervenir. ¿Cómo interviene Dios para intentar arreglar esta situación de decadencia moral y espiritual en su pueblo? Pues va a agotar todos los cartuchos, va a enviar profetas, ahora al norte todavía no había ido ninguno, ¿recuerdan? Había ido uno a Edom y otro había ido al sur, pero al norte todavía no había ido ninguno. En este reinado de Jeroboam va a haber 2 profetas que Dios envía al norte, que van a ser Oseas y Amós. Hay un tercer profeta que va a tener actividad profética en el reinado de Jeroboam, pero va a ser Jonás, y él no va a ser enviado al norte ni al sur ni a Edom, él va a ser enviado a Nínive, que es la capital del imperio de Asiria. Así que va a haber estos 3 profetas que tratarán con sus oráculos pues distintas áreas. Una, la idolatría. En el caso de Jonás le va a hablar sobre la idolatría a los asirios. En el caso de Oseas va a hablar sobre el formalismo religioso, y en el caso de Amós va a hablar sobre la injusticia social. ¿De acuerdo? Va a tratar, aunque tratan todos los aspectos, pero como que hay un énfasis en esos aspectos, en sus mensajes. Cada vez más se ve que la paciencia de Dios se está acabando y que lo que le espera a Israel, desgraciadamente, pues es lo que Dios no quiere que le suceda. Pero si el pueblo se empeña, hay momentos en que Dios dice, ya, tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que hacerlo. Y llegará, el cautiverio llegará, todavía no, pero ya se ve como que queda poco para que el vaso se colme. Entonces, bueno, antes de que el vaso se colme y que veamos qué le pasa a Israel, pues es el tiempo de entonces de ver esos profetas, ¿verdad? Jonás, Oseas y Amós, que son los 3 profetas que van a hablar aquí en el reinado de Jeroboam, ¿vale? Vamos a hablar un poquito como tenemos todavía unos minutos, vamos a empezar por Jonás, a ver si podemos, si no terminarlo, avanzarlo, y ya lo dejamos ahí. Para el siguiente día empezaremos con Oseas y con Amós. Muy bien. Jonás, entonces, ¿quién no ha oído la historia de Jonás? ¿Quién no ha escuchado del profeta Jonás? ¿O no conoce la historia de Jonás, ¿no? Si llevas un tiempo en el Señor, seguramente que algo has escuchado del profeta Jonás. Si hace poco que estás, pues a lo mejor todavía no estás familiarizado, pero son historias que trascienden la iglesia, ¿verdad? Que hay gente que lo crea o no lo crea, pero han escuchado del arca de Noé. Lo crean o no lo crean, han escuchado de Moisés y de cómo el mar se abrió. Y lo crean o no lo crean, pero la gente ha escuchado de esto del pez que se tragó a Jonás, ¿no? Y aunque parezca pues así, pues increíble, hoy hablábamos de esto en casa esta mañana, aunque parezca increíble, ¿cómo un pez va a venir y se va a tragar a una persona sin hacerle nada y luego la escupen en la tierra? Eso es para los niños, ¿no? Son historias que se le cuentan a los niños. Somos adultos, ¿verdad? ¿Qué me estás hablando?
Bueno, Jesús dio validez a esta historia. Yo creo que si Jesús le da validez a esta historia, ¿será que fue cierta? ¿Será que fue cierta, no? Así que el autor del libro es Jonás, hijo de Amitai, como en el versículo 1.1 dice. Es del norte y su nombre significa paloma. Era un judío fanático y nacionalista. Si hubiera nacido en el Nuevo Testamento hubiera sido celote, seguro, de este grupo nacionalista y aguerrido que defendían los intereses de la nación por encima de todo y eran como, vivía los colores como nadie, ¿no? Era fanático nacionalista y profeta también. Además del libro profético, también dice que es como una autobiografía. Aquí estoy metiendo el autor, la fecha y un poco el género literario, ¿verdad? Que lo tienen en sus hojitas así. Es un libro profético, como ya sabrán. ¿Y en qué año profetiza? ¿Cuál es la fecha? Pues entre 780 y 775 a.C., durante el reinado de Jeroboam II, ya lo estamos viendo. En Segunda de Reyes 14:25 se hace mención de este profeta. Se dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amán hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Het-Efer. ¿Sí? Como decíamos cuando vimos lo de los profetas, no es exhaustivo, quiero decir, el profeta vivió muchos años, Jonás en este caso, y no solamente dio el mensaje de Nínive, ese fue uno de los mensajes que quedó registrado aquí, pero en toda su vida de profeta seguro que dio muchos mensajes y seguro que dio muchos consejos y seguro que le dijo al rey, oye rey, esto y lo otro, pero eso no quedó escrito, nada más. Pero aquí, por ejemplo, hace referencia al rey a cómo hizo algo en base a algo que Jonás el profeta le había dicho. Este profeta actuaba en el norte, pero puntualmente Dios le dijo, oye, deja la actividad del norte y vete a hablar a esta nación extranjera, vete a hablar a Siria, ¿de acuerdo? Entonces Jonás no solamente habló en Siria, su ministerio estaba en el norte, pero de ahí Dios le sacó y le dijo, oye, llévale este mensaje a ese pueblo de allí, al norte, a Siria, y diles esto, ¿verdad? Entonces el profeta no solamente las palabras que encontramos aquí, probablemente muchas otras cosas que dijo, así como muchos otros profetas que no sabemos de ellos, que no tienen libro y que por lo tanto no sabemos, pero Dios envió cientos y cientos de profetas, no crean que envió 16, se lo dije el otro día, ¿verdad? Fueron muchos y muchas ocasiones que Dios una y otra vez intentando corregir a su pueblo. El bosquejo de este libro lo tienen ahí, si lo quieren leer luego más despacio, pero primero la orden que Dios le da a Jonás, vete a hablar a la otra nación. ¿Cómo Jonás se resiste? Jonás dice, ni loco, o sea, ¿cómo quieres que vaya yo hasta allí? Pero no por nada, no es por no ir, como decía José Mota, ¿no? Si hay que ir se va, pero mira, no es por no ir. No, él no quería ir por una razón, él era muy nacionalista y al pueblo que Dios le estaba enviando era como el archienemigo de Israel. ¿Y tú me vas a decir que vaya yo a darles un mensaje de, oye, cambiar para que nos castigue? No, hombre, castígale directamente. Claro, eso es lo que Jonás me decía, a ver, Señor, me está diciendo que vaya a avisarle a uno de que le va a caer la bola encima, que le caiga, pero no ha visto lo que nos están haciendo, no ha visto cómo nos tratan, no ha visto quién son, Señor, se te ha ido de alguna manera, ¿verdad? No, Dios sabe lo que hace. Entonces, bueno, pero Jonás se resiste a esa idea. Luego se tiene que arrepentir. Casi siempre que nos resistimos con Dios, luego hay que arrepentirse. No sé si se han dado cuenta. Se lo digo por si acaso. Si tú te has resistido o te estás resistiendo actualmente en algo con Dios, mejor deja de luchar. Porque lo más probable es que al final te tengas que arrepentir. Y no esperes a pasar 3 días en un pez frío y oscuro. Arrepiéntete antes. ¿Sí? Para evitarte la experiencia, porque al final me da que va a ganar él. Gana Dios. La renovación de la orden de Jonás, una vez que se arrepiente, Dios le dice, ya, pues venga, a lo que íbamos. Y cómo recibe Jonás todo esto y la reprensión que Dios le hace al final. Ese es el bosquejo. Dice que este relato sucedió para corregir el estrecho nacionalismo que tenía Israel, no solamente el profeta, sino todo Israel. De alguna manera se sentían así, esto es algo exclusivo, esto es para nosotros, nosotros no tenemos nada que ver con las demás naciones y esto Dios es nuestro Dios, y era un poco cerrado, por así decirlo. Si bien es cierto que Dios tenía un pacto especial con ellos y eran su pueblo escogido y su nación escogida, eso era cierto, pero quizás se les había olvidado que Dios estaba interesado en todas las naciones de la tierra. Y es algo que no podemos olvidar tú y yo tampoco hoy, porque a veces es fácil meterse en la iglesia y relacionarnos entre nosotros y cantar aquí y ver cómo el Señor nos restaura aquí y saber que Dios nos bendice y quedarnos así como en un nacionalismo religioso aquí encerrado,
que se nos olvide que estamos aquí para luego salir allí y para dar un mensaje de esperanza ahí y para dar la bendición que Él nos da aquí, yo poder volcarla ahí también fuera, cuando salgo por esa puerta. Pero a veces se nos puede olvidar. Entonces quizá eso le había pasado a Israel. Dios está interesado en todas las naciones. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todos, no solo los cristianos. Dios quiere que se salven todos. ¿Cómo se salvarán si nadie les predica y les dice? Así que esa responsabilidad, que nunca seamos negligentes. Y su deseo de Dios era extenderle su gracia a través de Israel. Pero Israel había olvidado eso en este tiempo. El capítulo 1 pues narra esa orden que Dios le da al profeta de que, hey, vete a Siria, a Nínive, concretamente la capital, a una de las ciudades más terribles, crueles y atroces, en cuanto tenía un ejército bien organizado, poderoso, cruel y despiadado. Y había atacado a Israel en muchas ocasiones. Habían sentido el azote de esta nación en muchas ocasiones. Era una ciudad fortificada, tremenda y, como dice ahí, ¿no? Pues feroces en todos los sentidos. Pero aún así, con todo lo malos que eran, ¿sabes qué? Dios les amaba. Porque sigue siendo cierto que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y a veces a nosotros es algo que nos cuesta separar. Si alguien peca, es un pecador y odiamos lo que hace y al pecador también, por lo que hace. Qué fácil es, ¿verdad? Qué fácil es olvidar disasociar esto, y que lo que debemos odiar es el pecado con todo nuestro corazón, y aquel que incita a las personas a pecar, pero que siempre nuestro corazón hacia el pecador debe ser extender amor y gracia, que es lo que Dios quiere. Así que Dios quería anunciarles que si no cambiaban sus caminos, sufrirían su juicio. Eso hizo sospechar al profeta que quizás sí se iban a arrepentir, y entonces Dios les tenía que perdonar. Así que, como hemos dicho antes, era lo último que él deseaba. Y entonces, en vez de irse para el noreste, que es donde estaba Nínive, él se va, pero se va para el lugar opuesto. O sea, él hace como que, bueno, voy a ver si así parece que obedezco, me voy en el barco y todo, pero en vez de ir para allá, me voy para allá. Es solo un pequeño giro. No era un pequeño giro, era la dirección contraria. Nínive, Tarsis, es lo más opuesto que hay, para allá que me voy. Esta gente no la quiero ver ni en pintura. Pero las consecuencias de la desobediencia de Jonás no solo las sufre él. ¿Quién sufre las consecuencias de la desobediencia de Jonás? ¿Recuerdan la historia? Para empezar. Se mete en el barco y ¿qué sucede? Se pone a dormir abajo y ¿qué le sucede al barco? Olas y ¿verdad? Y eso era algo que los marineros decían, ¿esto qué es? En la vida una tormenta de este calibre, ¿qué está pasando aquí? Hasta ellos sospechan de que haya alguno de los que hay ahí pues que esté metido en algo raro, y efectivamente lo echan a suertes y les sale que Jonás, el que ha hecho algo, y digo, a ver, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Quién es tu Dios? Explícanos. No, yo sirvo al Dios de los cielos y de la tierra, y sí, vengo huyendo de él. Y sí, me ha mandado a hacer esto y no lo quiero hacer, y esto que está pasando es consecuencia mía porque estoy desobedeciendo, lo sé. ¿Qué hacemos? Los demás, ¿no? ¿Qué hacemos? Ellos intentan torcer la nave para volver otra vez a puerto y soltar a este tipo. Le dice que no podían volver la nave atrás, que la tormenta peor y peor y peor, y ya estaban que se iban a hundir y empiezan ahí ya pues marineros expertos para aterrarse. Entonces este Jonás dice, yo sé lo que pueden hacer, han echado ya todo el cargo por la borda, tírenme a mí, es la única forma de que esto se arregle. ¿De verdad? Sí, pues vamos. Y le tiran, le cogen los marineros y fuera. Dice que cuando Jonás cae al mar, pues el mar se empieza a calmar. Tremendo, ¿no? Y otra vez va en bonanza. Entonces, cuando uno desobedece, qué tremendo, que las consecuencias no solo las paga uno. Haces pasarlo mal a todo un barco. Perder cargamento, estar casi hundirse, etcétera, etcétera. Así que las consecuencias las sufren también aquellos de nuestro alrededor cuando no andamos en los caminos del Señor, cuando nos ponemos tercos y testarudos con el Señor. En el capítulo 2, por ejemplo, que dice que Jonás, pues bueno, ahí dice que viene el gran pez y se lo traga de un bocado, ¿verdad? Y está ahí en la tripa del pez, y yo imagino que ahí pues Dios estaba esperando a ver qué pasaba en su corazón después de todo esto. ¿Y qué ocurre? Pues que pasa un día y no pasa nada, y pasa 2 días y el tipo seguía terco, como diciendo, pues no voy. Y 3 días, pues no voy, pero al tercer día él cambia la idea y se arrepiente de lo que ha hecho, y entonces hace la oración que encontramos en el capítulo 2 y empieza a reconocer su mal, empieza a reconocer lo que ha hecho, su pecado, y pues de alguna manera pide perdón, se arrepiente, y Dios dice, ok, ahora sí has entendido, venga, pues para afuera. Entonces el pez va, obedece, le echa en la arena y le dice, pues ala, a donde tenías que ir al principio. Así que en el capítulo 3 es donde narra la gracia de Dios con Jonás al darle una segunda oportunidad, ¿verdad? Dios le podía haber dicho, me desobedeciste, pues fuera de profeta, ya no eres profeta, ya no vete allá, búscate
profeta, pero Dios no desistió en él, en la paciencia y el amor de Dios con su pueblo también. Y Dios le dio otra oportunidad. Ok, no lo has hecho bien, pero te has arrepentido. Tienes otra oportunidad. Vamos, vuelve a hacerlo bien. Esta vez el profeta obedece y cuando llega allí, predica el arrepentimiento, le dice: ninivitas, si ustedes no cambian sus caminos, Dios le va a juzgar, así que mejor que cambien sus caminos. Por dentro estaría diciendo que no los cambien, seguro. Pero se lo dijo, si no cambian, ¿verdad? Dios les va a... Así que arrepiéntanse. Y dice que, bueno, pasa algo tremendo, que en esta ciudad dice que se arrepienten de una manera que ni en Israel hacía años que se arrepentía la gente así. Se empiezan a arrepentir, pero de corazón. Y la Biblia no lo dice, pero algunos teólogos creen que en ese tiempo, justo antes de que el profeta fuera, habían ocurrido en la nación unas señales muy raras y muy extrañas que tenían a todo el pueblo como mosqueado, ¿entienden la palabra? Como, ay, ¿qué está pasando? Había sucedido algo parecido a las plagas de Egipto, fenómenos así raros que les tenían como asustados, incluso un eclipse total de sol, que les estaban así como los dioses están detrás, ¿qué iba a pasar? Entonces cuando llega justo fuera y que la arrepienten, sí, nos arrepentimos. Ya Dios había preparado la tierra, Dios sabe por qué manda a una persona allí. Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Nosotros solo sabemos que no queremos ir, pero no sabemos que Dios ya tiene ahí una labranza hecha, una lluvia que ha derramado, un trabajo que lleva haciendo que tú solamente vas a aportar una gotita más. Pero a veces eso Dios no nos lo dice, nosotros no lo sabemos y empezamos a razonar y a actuar. Olvídate, Dios te ha dicho que vayas, ve. Es muy fácil. No vayas, ve. ¿Sí? Levántate, siéntate. No cuestionemos, ¿sí? Obedezcamos, es más fácil. Así que Nínive se arrepiente y Dios les perdona el juicio, en el versículo 10, que destaca la seriedad de su arrepentimiento, que no se veían en Israel. Y lo que he dicho, probablemente lo de las plagas. Lo termino ya, ¿vale? Son dos, miren que queda muy poquito, así lo dejamos listo. El capítulo 4 va a narrar ahora el enojo de Jonás, después de, pues lo ves, yo sabía que si se lo decía se venían a arrepentir por lo mal que se han portado y se enoja, ¿verdad? Se enoja, Dios aún así trata y le quiere hacer ver la situación y ahí dice que se queda dormido y crece esa planta, ¿verdad? Que le estaba dando sombra y estaba tan a gustito bajo la sombra, pero viene un gusanito y mata la planta y entonces de repente se le va la sombra y entonces empieza, pero bueno, ¿cómo es posible? Y esta plantita que es la que me da y empieza a expresar un sentimiento hacia la planta que Dios ahí lo usa para decirle, o sea, te sientes mal porque una plantita y no te sientes mal por 120.000 personas que iban a perecer. Valora más una planta que 120.000 personas de una ciudad entera que iban a ser destruidas, no te das cuenta. Y entonces esto de alguna manera le sirve para recapacitar y para aprender esa lección que hemos dicho antes, que Dios odia al pecado, pero sigue amando al pecador. Y Dios una y otra oportunidad para que cambien. Así que Jonás odiaba el pecado, pero también odiaba a los pecadores, y era lo que él tenía que aprender, y es esa gran diferencia. Dios le hace ver esa realidad mediante la calabacera y el gusano, como ya hemos dicho, pero Dios se lo hizo ver con ternura y con amor. Así que, pues en resumen, dice que es un relato en el que se ve pues, que es una muestra de la gracia de Dios, no solamente para Israel, sino para todas las naciones de la tierra, por muy malas que hayan sido, incluso con su pueblo, ya que antes de su juicio siempre manda la oportunidad de que se arrepientan, ¿sí? Así que estos son mensajes tremendos y actuales para nosotros hoy. Quizá tú tienes una persona a la que no puedes soportar, quizá la tienes. Quizás un compañero de trabajo al que no puedes ver, soportar y lo que hace te molesta y además es que es un blasfemo y además es que es ateo y además ponme el peor de los casos que tú quieras. ¿Sabes qué? Dios le ama. Y somos llamados a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. Pero Él odia el pecado, pero ama a los pecadores. Y son lecciones que no terminamos de aprender y que necesitamos su gracia y su misericordia para poder hacerlo, porque en las fuerzas es imposible. En nuestras fuerzas humanas no se puede, pero para Él, con su ayuda no hay nada imposible. Así que estemos orando, como dijo Jesús, oren por sus enemigos, ¿verdad? Y bendigan a los que les maldicen. No quiere decir que se vayan a cenar juntos, no hace falta, no está hablando de eso. Sí, pero tú puedes al menos respetarle y pedir, Señor, que te conozca un día. Cristo ya tendrá detrás para ser como es. Por ejemplo, Señor, que te conozca, le bendigo, trata con Él, que te encuentre un día como lo te encontré. Que sea esa nuestra actitud y no la que, en este caso, Jonás estaba teniendo con los de Nínive. Muy bien, ¿quién quiere despedirnos con una oración?